Bueno, ahí está, justamente George Forsyth, candidato, ex candidato de Somos Perú, yendo a saludar como tiene que ser, ¿no? Como dice, pues, las buenas costumbres en los procesos electorales. Pero vamos a conversar en este momento con José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, sobre dos temas puntuales, muy importantes en realidad. Ante todo, muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, Omar, gracias por la invitación. A ver, rápidamente, quiero abordar este tema para pasar al contexto internacional, que es importante lo que ocurrió ayer en Brasil, esta primera vuelta entre el actual presidente y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Pero muy concreto, en temas de inseguridad ciudadana para Lima, a partir de ya la victoria, virtual victoria de Rafael López Aliaga, todo lo que ha prometido, ¿es realmente cumplible, realizable? A ver, yo diría que López Aliaga y todos los alcaldes en general tendrían que hacer tres cosas y como tú has dicho muy breve. Primero, dejar de ser candidatos. O sea, ya tienen que pensar qué van a hacer desde el primer día e ir gestionando desde ahora lo que van a comenzar a hacer y no caer en el absurdo que ha caído nuestro presidente Castillo, de que sigue siendo candidato, ¿no es cierto? O sea, no ejecuta, no gestiona y le echa la culpa a la oposición de lo que él no puede hacer, como la compra de Uria, por ejemplo. Segundo punto, yo creo que todos los alcaldes, y ahí necesitamos el liderazgo del alcalde de Lima, hay que ver el tema de una manera integral en el sentido de toda una ciudad, no que cada alcalde se mande por su lado. Y ahí una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es ampliar lo que se llama el serenazgo sin fronteras y plantear un serenazgo de los 44 distritos. Cada uno tendrá lo suyo, pero por ejemplo, una escuela municipal de serenos, una coordinación centralizada, sin que esto vaya en contra de la autonomía de las municipalidades. Pero también, y ahí sí es una función netamente edil, porque la otra, digamos, es colaborar con la policía y también el patrullaje integrado, que pongan sus camionetas y hasta sus motos, que pueden ir 2 serenos en moto y un policía adicional. O sea, la coordinación con la policía tiene que ser muy estrecha. Pero en tercer lugar, ver esto de manera integral, y que muy pocos lo han planteado, y es que el tema de prevención de delincuencia. Es decir, el alcalde tiene que generar espacios deportivos, espacios libres, espacios iluminados. Y una cosa que yo dejé en el INPE, hicimos no un mapa del delito, sino un mapa de la propensión criminógena. Es decir, ¿dónde viven aquellos que ahora están en la cárcel? Porque los alcaldes se olvidan de los que están ahí, 600, 800 son de su distrito y están en los penales. Eran personas. ¿Y qué van a hacer cuando vuelvan a su distrito? Bueno, ahí se tiene que gestionar una prevención terciaria. Entonces, yo creo que esos 3 elementos sería ideal que ahora, y hay que reconocer, el que ha ganado López Aliaga, pudiera liderar esas 3 cosas en Lima Metropolitana, ¿no? Ahora, haciendo los paralelos, ¿no? Que es interesante por las coincidencias en las fechas. Ayer se vivió esta elección para presidente de la República, a ver, en uno de los países o el país más grande en América Latina. Los dos, digamos, vencedores, de alguna manera que pasaron a segunda vuelta, el actual presidente Jair Bolsonaro, el expresidente Lula da Silva. ¿Qué lectura sacamos de eso? Un país incluso más polarizado que el nuestro. Ahora, hay varias lecturas que hay que sacar, ¿no? A ver, en primer lugar tenemos otra vez la oposición, las dualidades entre izquierda y derecha radical a un lado, a uno más o menos radical, ¿no? Igual que en Chile, igual que en Perú, igual que en Colombia, tenemos, ¿cierto?, dos polos opuestos, pero sobre todo que son votos de oposición, votos en contra. Es decir, para mí el mejor jefe de campaña de Lula ha sido Bolsonaro. Como en el 18 también el mejor jefe de campaña de Bolsonaro fue Lula, porque el 18 fue un voto de protesta clarísimo frente al PT, el Partido de los Trabajadores, que había estado casi 15 años en el gobierno. Entonces ya digo, no solamente son de oposiciones, sino de protesta como tal. Ahora, mucha gente que yo converso de Brasil me dicen, claro, han votado por Lula porque por Bolsonaro no iban a votar. Lo interesante es que todas las encuestas daban ganador a Lula con una ventaja más o menos de 14 puntos. Y ha sido menor, a 5 puntos, ¿no? 5 puntos, es 48 versus 43. Es más, algunos le daban hasta que podía ganar en la primera vuelta, ¿no? Entonces ahí algunos especialistas... Ahora, lo interesante es que las encuestas no se equivocaron en Lula. Le dieron 48 y sacó 48. Lo que se equivocaron fue en Bolsonaro. Entonces los brasileños hablan del voto avergoñado, el voto de vergüenza que no querían decir en las encuestas y lo que ha salido. Entonces ahora se ha reforzado la derecha religiosa conservadora en Brasil, sí. Entonces ahora en el Bolsonaro ha aumentado su número de diputados de su partido, sí, tiene
100 dentro de los 513 de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Eso es bien interesante porque leía más temprano que así ganase en la segunda vuelta, Lula da Silva la va a tener muy difícil en el Parlamento. Así es, porque la derecha se ha reforzado. Bolsonaro tiene 99, Lula tiene 79, dentro de un parlamento que es típico en el parlamento brasilero, muy atomizado. Tiene más o menos 25 partidos que se disputan, ¿no? Actualmente el PT y actualmente, ¿no? El próximo gestión tienen el 10% del Congreso cada uno. O sea, no son partidos mayoritarios que se reflejen en el Congreso. Y definitivamente... Bueno, la segunda vuelta parece que va a ganar efectivamente Lula. ¿Por qué? Por el voto que hay, digamos, de rechazo que hay para la segunda vuelta. Y el que tiene mayor voto de rechazo es Bolsonaro. Entonces ahí te das un indicador, porque y quizás lo de Simone Tebet pueda también ayudar a Lula. Entonces parece que ganaría Lula, pero en el Congreso lo va a tener muy difícil. En las gobernaciones también las va a tener muy difíciles porque de los 27 estados, contando el Brasilia, es decir, 11 ha ganado la derecha. No necesariamente Bolsonaro, pero la derecha. 3 solamente ha ganado el PT y el resto, los 13, van a ir a una segunda vuelta electoral para ver quién gana. O sea que todavía no está muy decidido en la parte de gobernadores. ¿Y qué nos dice eso también de todas estas investigaciones que se abrieron con muchísima expectativa, que se irradiaron a toda América Latina, donde estuvo Odebrecht y las constructoras brasileñas, y que en el Perú en particular tuvieron mucho impacto por las consecuencias a la clase política nuestra? Pero ahora vemos que pues, uno de los principales involucrados en el caso Lavallato va a ser presidente nuevamente de Brasil. ¿Eso qué lectura le damos? Y el juez Moro, el famoso juez Moro... Sergio Moro, exactamente. Es senador ahora, va a ser senador. O sea, y ha sido igual Damaris Alves, o sea, muchos personajes que estaban con Bolsonaro ahora han sido elegidos para el Senado, ¿no? Ahora, es que es un voto de protesta. Es decir, con todo el antecedente que tiene Lula, y por eso ya digo, ganó Bolsonaro, que era un voto de protesta, ahora más bien los votos han invertido. O sea, frente a 4 años de gobierno de Bolsonaro, con todo lo que implicó durante la pandemia, la gente quiere cualquiera menos Lula. O sea, se invirtió exactamente igual. Y Clis voltea, ¿y quién está? Lula. No hay más. Entonces tienes que escoger, es un poco Keiko versus Castillo, tienes que coger por el menos malo. Y eso es lo que explica, porque si hubiese otra opción, yo creo que muchos que votaron por Lula no hubieran votado por él, pero el rechazo mayor definitivamente es a un personaje como Bolsonaro, que es tipo Trump, y lo que quiso ser inclusive López Aliaga acá en la presidencia, ¿no? Y aprovecho, Omar, porque justamente toda esta parte la vamos a ver en una conferencia el día 27 de octubre, en la Universidad del Pacífico, que son 3 días antes de la segunda vuelta de Brasil. Y vamos a presentar este libro, Novo Ativismo Político no Brasil, que hemos preparado aquí con la Fundación Konrad Adenauer, y este libro también, Pastores y Políticos, que hablamos de este fenómeno político con el tema religioso en 12 países de la región. Es decir, somos un grupo de investigadores muy potente que estamos siguiendo esto, y ese libro es especialmente sobre Brasil, y lo vamos a analizar. Viene un politólogo, por supuesto, de Brasil, de la Universidad de Sao Paulo, para comentar esto el 27 de octubre. Perfecto, entonces estamos invitados, y aparte claro es interesante para saber lo que ocurre en nuestro vecino país de Brasil, insisto, uno de los más importantes en América Latina por su dimensión, el más importante. Y a nivel económico además. Muchísimas gracias, señor José Luis Pérez Guadalupe, exministro del Interior, profesor investigador de la Universidad del Pacífico. Vamos rápidamente a una pausa, venimos para conversar con el también virtual alcalde virtual alcalde de Santiago de Surco, el exministro de Vivienda, Carlos Bros.